nos tiremos al suelo, que no miremos. Y yo lo que hice fue dejar a un lado la cámara, ¿no? Le dieron para su disparo, ¿no? Para que no haya evidencia. Vi la muerte en un segundo y lo único que hacía era rezar para poder volver a mi casa. Querían quemarnos, querían matarnos, tiraban tiros, los machetes pasaban, porque estábamos boca abajo, pasaban por aquí, nos las ponían cerca de nuestras cabezas. Tranquilo, no me lo dejes. El sector productivo boliviano se declara en alerta máxima. Encapuchados y con disparos al aire prácticamente secuestraron. Señor presidente del Estado, los productores agropecuarios solicitamos que haga sentir su autoridad. El gobierno, el INRA, tienen que garantizar el derecho de propiedad. El Ministerio Público inició las investigaciones penales por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y gravísimas, portación ilícita de armas de fuego, secuestro, robo agravado, daño calificado y privación de libertad. Hola, buenas noches, bienvenidos. Este martes hubo un tiroteo con 4 heridos en Guarayos y no hubo reacción de parte de las autoridades. 2 días después, un secuestro de periodistas y policías y tampoco hay acción de parte de las autoridades. Han pasado 24 horas de estos hechos y hasta ahora solo hemos tenido declaraciones como estas. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció que el gobierno central será implacable contra los grupos armados irregulares que causaron terror en Guarayos este jueves por la tarde. Ríos adelantó que las investigaciones se encuentran avanzadas y están a pasos de identificar a los encapuchados. Vamos a ser implacables contra estos grupos de personas que atenten contra el orden de nuestro país y que pongan en riesgo la vida humana y la propiedad privada. Las investigaciones de los hechos ocurridos el día de ayer y de las personas, para poder identificar a las personas que han sido partícipes de esta, se encuentran avanzadas. Este viernes, en el Ministerio de Gobierno se realizó una reunión con los presidentes de ANAPO, la Cámara de Agropecuaria del Oriente y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, quienes pudieron hacer conocer su preocupación por las acciones violentas de este grupo armado irregular. La defensora del pueblo pide al gobierno que desarticule a los grupos armados irregulares en Guarayos. En Santa Cruz anuncian el seguimiento del proceso penal. Identificar, sancionar y desarticular a los encapuchados. Estas son las acciones que solicitó la Defensoría del Pueblo al gobierno central. Este jueves, durante 7 horas, periodistas, civiles y policías fueron tomados de rehenes, golpeados y torturados por avasalladores en Guarayos. Cualquier tipo de grupo armado irregular debería ser desarticulado por el Estado. El caso de Guarayos nos está demostrando la existencia de grupos que están haciendo una suerte de ejercicio de seguridad en territorios, suplantando de alguna forma al Estado. La defensora Nadia Cruz además adelantó que seguirán de cerca los procesos penales en contra de los responsables de las lesiones contra los trabajadores de la prensa que vivieron momentos de terror en Santa Cruz. En el marco de nuestras atribuciones y por el contexto de la causa, vamos a hacer un seguimiento para que esto pueda diligenciarse en el marco del debido proceso, en el marco de los plazos procesales a los que tendría que atender tanto la policía como el Ministerio Público. Este viernes por la mañana, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que iniciaron un proceso en contra de este grupo armado irregular por al menos 7 delitos. Homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, portación ilícita de armas, robo agravado, secuestro, entre otros.
Opositores cuestionan por qué el ministro de Gobierno no actuó de forma inmediata y oportuna tras la toma de tierras en Guarayos. Esto hace 3 días atrás para evitar los primeros heridos y las más de 20 personas entre periodistas, civiles y policías secuestrados en la víspera. 72 horas desde el primer hecho irregular en Guarayos, 48 horas desde los primeros heridos y más de 24 horas con referencia al hecho de los secuestros. El ministro de Gobierno o es intransigente o es un cobarde que no puede asumir y llevar adelante la detención que corresponde. Repudiamos la ineficiencia y la intransigencia del gobierno del señor Arce. El ministro de Gobierno ha brillado por su ausencia y lo que queremos ahora son respuestas claras con referencia a este hecho. Queremos que las personas que han tomado como rehenes y han cometido hechos delictivos en Guarayos estén tras la reja. Hoy por la mañana el ministro de Gobierno minimizó el hecho, señalando que la policía boliviana llegará a la verdad material de los hechos y que le corresponde al Ministerio Público el inicio de las investigaciones. Lo cierto es que ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Gobierno, a través de las instancias correspondientes, iniciaron las acciones de manera oportuna, ignorando de mala fe las denuncias realizadas por las víctimas. Los productores agropecuarios denuncian secuestro y violencia en Guarayos. Se declaran en alerta máxima, exigen seguridad jurídica. Productores agropecuarios llegaron hasta La Paz. Denuncian que avasalladores ingresaron a predios en Guarayos, cometiendo delitos de secuestro y tortura. Se declaran en alerta máxima y esperan tomar contacto con autoridades de Estado demandando investigar al grupo armado irregular y seguridad jurídica. El sector productivo boliviano se declara en alerta máxima y se solicita la intervención inmediata no solamente del INRA, del Ministerio de Gobierno, de la Fiscalía General del Estado, ante estos actos que ponen en riesgo la vida de nuestros productores y de su personal, además de la seguridad alimentaria que tanto cuidamos de nuestro país. Los productores señalan que los avasallamientos son constantes en la región y piden al gobierno frenar los mismos. A punta de arma, encapuchados y con disparos al aire, prácticamente secuestraron a policías, trabajadores de la prensa, trabajadores de la propiedad y propietarios. Entonces, esto no se puede permitir. La verdad que preocupa mucho al sector productivo. Estamos en un estado de indefección. La incertidumbre para el trabajo, señalan los productores, es constante. Esperan que las autoridades de Estado actúen. Como sector ganadero también tenemos predios avasallados, al igual que ANAPO, y como decía el presidente de Confeagro, nos encontramos en alerta máxima con los productores a la expectativa de que haya una acción inmediata de las autoridades pertinentes. Los agropecuarios aguardan que el gobierno brinde seguridad jurídica. Indican que se encuentran en riesgo inversiones y el trabajo de varias familias en esa región. El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huancas, señaló que la violencia ejercida en Guarayos debe ser sancionada. Garantiza la seguridad jurídica para los productores. Nosotros como gobierno nacional entendemos que todo mal comportamiento y todo mal accionar de estos compañeros que están siendo denunciados se tiene que actuar en el marco de la legalidad que el procedimiento jurídico lo establece, ¿no? Y creo que ahí al respecto ya ha sido comunicado por el Ministerio de Gobierno respectivamente. Nosotros desde el sector productivo, como autoridades sectoriales, siempre vamos a trabajar y en garantizar la seguridad jurídica para que nuestros productores tengan la posibilidad de seguir siempre trabajando y apostando por incrementar mayores rentabilidades y mayor productividad en el sector productivo. Y las víctimas de este ataque llegaron a declarar en la policía. Contra el crimen este viernes por la tarde, civiles, camarógrafos y periodistas declararon sobre los sucesos registrados este jueves cuando fueron emboscados y golpeados durante varias horas hasta que se accedió a su liberación. Los testimonios fueron recogidos por la comisión de 4 fiscales conformada para investigar este caso. Y desde la Fiscalía conforman comisiones para investigar lo ocurrido en Guarayos. En
este momento se van a tomar las declaraciones con seguridad a las víctimas dentro del presente hecho, como también a testigos, a objeto de poder esclarecer el presente hecho ilícito que se ha cometido en la localidad de Guarayo. Bueno, los delitos que se investigan son privación de libertad, tenencia o portación ilícita de armas, lesiones graves y leves, con la posibilidad de que si existen algún nuevo elemento para cualquier otro tipo penal, será la comisión de fiscales quienes podrían ampliar en su momento. Con relación al hecho de que hay personas que ya se pudieran haber identificado, ese trabajo lo está realizando la policía boliviana dentro de lo que es su labor de ellos, nosotros dirigiendo la investigación, respetando la investigación que ellos hacen porque no queremos perjudicar, estamos hablando de unos hechos que lamentablemente han sido de forma directa ante la integridad física de los señores periodistas, de los policías, gente misma de la localidad, personas civiles. Bajo ese entendido es que nosotros hemos venido a eso, a poder realizar las respectivas pesquisas dentro de esta investigación. Dentro del procedimiento está lo que es realizar el registro del lugar del hecho, la inspección y otros que se pueden realizar, pero todo tiene su proceso. Ahorita están trabajando en tratar de identificar también a las personas que de manera directa, indirecta, como decía, autores materiales, intelectuales, han causado estos hechos en contra de la integridad física, la vida, la libertad de estas personas que simplemente iban a trabajar, como son los señores periodistas, los policías y la gente del pueblo. Entre los delitos cometidos está tenencia y portación de armas. Todos serían tenencia, porte o portación ilícita de armas, lesiones graves y leves, como así también la privación de libertad. Nosotros vamos a dar con el paradero de estas personas que de manera directa o indirecta, de manera intelectual y material, han atentado el día de ayer, como se puede ver por los medios, por los videos que corren, contra la policía boliviana y los señores de la prensa. Estamos ante personas que por los antecedentes se pueden ver de que están bajo portación de armas, que están armadas, en otras palabras. Bajo ese entendido, tenemos que ser responsables y armar una estrategia a objeto de poder dar con el paradero de estas personas. No queremos que corran más vidas en estos hechos, no queremos que hayan personas muertas, heridas. Lo que queremos es parar con estas clases de delitos. Como Ministerio Público vamos a actuar de manera sigilosa, reservada, a objeto de poder no perjudicar la investigación y esclarecer el presente hecho. Se tienen 2 hechos más aperturados que han ocurrido en el transcurso de la semana, de las horas y de los días en la localidad de Guarayo. Bajo este entendido, pedimos a las personas que reflexionen, que no entren a la confrontación. Guarayo era considerado un pueblo tranquilo, sus alrededores también, y no podemos estar ya acostumbrándonos a estos hechos que simplemente nos dejan mal parados como departamento y como país. Y desde la Confederación de la Prensa Nacional se declaran en estado de emergencia ante los hechos suscitados en Guarayos. La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, al conocer esta cobarde acción de secuestro en la cual han sido víctimas 7 trabajadores de la prensa cruceña a manos de avasalladores en la zona del municipio de Guarayos, primero rechaza vehemente la acción cobarde, alevosa contra nuestros compañeros quienes fueron a cubrir la información y se vieron sorprendidos por encapuchados. Hacemos un llamado a las autoridades de gobierno, investiguen y dar con los autores a sancionar con cada uno de ellos. Exigimos al gobierno nacional, al Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, que antepongan sus mejores oficios y se haga justamente el seguimiento respectivo, se conforme una comisión de fiscales, se pronuncie el fiscal general del Estado, el doctor Juan Yanchipa, a raíz de esta situación, actúe de oficio justamente sobre este tema. Nos declaramos en estado de emergencia hasta recibir respuesta de nuestras exigencias. De lo contrario, nos veremos obligados a tomar las medidas de presión que la ley no los permite. Y el analista Carlos Valverde desde Santa Cruz señala que estas personas pertenecen a grupos irregulares. Que el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen hablaba de 70 personas armadas. Entonces estamos hablando de gente armada que ha sido permitido por el gobierno. El que las hayan mostrado los ha puesto nerviosos y para la fotografía o para las cámaras son capaces de decir que los van a detener. Ojalá los detengan a los 70 porque estamos hablando para mí de grupos irregulares ya. ¿Cómo debería actuar el gobierno en ese caso? Debió haber actuado ya contra enviando policías, enviando militares, porque cuando estamos hablando de armas ya estamos hablando de militares. Los periodistas que fueron y otra gente hablan incluso de armas con miras telescópicas.
Entonces estamos en un cuadro en el que es permitido a la gente del MAS actuar de esta forma, y estoy seguro que si fuera del otro lado, si hubiera alguna reacción de gente del oriente, en este momento tuviéramos militarizada la zona y todas esas cosas. Se los vio moverse y tienen entrenamiento militar, sin ninguna duda tienen entrenamiento militar. Yo se lo digo porque yo también tiré tiros en la época de las dictaduras. Y sé cómo se mueve uno tirando tiros y cómo se desplaza. Y esto saben exactamente de lo que se trata. No solamente estos grupos, si son estos grupos, los otros grupos también deben tener su propia milicia. Estamos asentados en Santa Cruz en un polvorín que Arce no tendría ningún problema en que reviente. Una hipótesis de grupos irregulares que ha sido respaldada por el exministro de Defensa, Reymi Ferreira. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, calificó como preocupante lo ocurrido este jueves en la zona de Guarayos. Definió a estas personas como grupos irregulares muy bien organizados que deben ser identificados uno a uno, dijo. Bueno, la verdad que habría que identificar quiénes son. El hecho de que sean agricultores, tomadores, avasalladores, pasa ya a un segundo plano en el momento en que son grupos que están armados, de acuerdo a todos los testimonios, que están organizados. Y a eso pasa a otra categoría, ¿no? Ve la comisión de al menos 4 delitos en el accionar de este grupo de personas que se enmarcan en el atentado a la vida y graves violaciones a los derechos humanos. Que primero infringen la normativa, infringen derechos fundamentales, hay incluido secuestro, pero más que todo constituir grupos irregulares. Eso está severamente sancionado por el Código Penal. Está privación de libertad, restricción del derecho al trabajo, y bueno, al parecer también una ocupación ilegal de tierra, ¿no? Sin embargo, no cree que sea necesario hacer uso de las Fuerzas Armadas para desalojar a estas personas. La policía tiene recursos para poder enfrentarlo, solo que en ese momento no estuvieron presentes ahí. No creo que sea necesario una mayor intervención de otro nivel como el de las Fuerzas Armadas. Eso, como usted lo señala, es solo cuando está rebasado. Creo que este no ha sido el caso. Han sido rebasados los efectivos que fueron ahí. Y estos grupos irregulares han invadido 13 terrenos en el lugar y han dejado al menos 11 heridos. Desde el 10 de septiembre, grupos irregulares armados se dedican a tomar tierras por la fuerza en la zona de Guarayos. Hasta la fecha, han protagonizado 3 invasiones a punta de disparos que han provocado al menos 15 personas heridas. El Estado no ha hecho frente a estos invasores. La primera ocupación se dio el 10 de septiembre en la comunidad Santa María de Guarayos. Un contingente policial trató de cumplir una orden de desalojo en una propiedad, pero los uniformados fueron repelidos a bala y rodeados por un grupo armado que los emboscó en un camino y disparó contra el bus que los transportaba. 3 uniformados resultaron heridos, mientras que los invasores se dedicaban a quemar la estancia. Una vez que estaban en la vía, son interceptados y reciben allí disparos los que han generado estas lesiones. Hablamos de 2 lesiones que tienen proyectiles de estopín y una persona, con objetos punzocortantes. Grecia Yucra, la hija del propietario de la estancia, pidió ayuda de las autoridades. Lo que nosotros pedimos es, por favor, que nos escuche el presidente, el ministro, y nos dé resguardo. Pascual Corma y Juan Montaño fueron 2 de los 8 heridos por el ingreso de otro grupo irregular a una estancia de la comunidad El Carmen, en la provincia de Guarayos. El dueño del predio terminó en terapia intensiva con un disparo en el cuello. Mira lo que me han hecho a mí y a mi hermano. Nosotros somos trabajadores, doña Yanine. Miren lo que me han pegado a mi hermano. Nosotros somos de Santa Cruz. Miren, nos han pegado. Por favor, señor, ayúdenos, por favor. Miren lo que nos han hecho a nosotros. Se lo pido de rodillas. Señor juez, señor fiscal, ayúdenos. Simplemente nosotros venimos ganando nuestro pan de cada día. Pese a que la policía detuvo a 2 sospechosos acusados de estar detrás de la toma, la justicia los liberó a las pocas horas. Sin un freno de las autoridades contra los violentos, otra estancia de Guarayos fue invadida por un grupo irregular armado que expulsó a los trabajadores a punta de bala. 4 resultaron heridos. Amenazaron con sus armas de fuego y ante la resistencia de algunos trabajadores fueron disparados. 4 trabajadores
heridos. Cuando un grupo de periodistas viajó a la zona para verificar el hecho, quedó en medio del conflicto. Un centenar de personas encapuchadas, armadas con salones y escopetas, irrumpió desde el monte, los redujo, destruyó sus equipos de filmación a balazos, robó sus celulares, los golpeó y los amenazó de muerte. Ver a esa gente armada que salió del monte, dispararon a las llantas para que no podamos huir. Yo vi la muerte en un segundo y lo único que hacía era rezar para poder volver a mi casa, ver a mis hijos. 21 personas fueron metidas en un galpón y golpeadas durante horas. Entre ellos, habían policías que fueron golpeados mientras se encontraban en el piso. Esta penosa situación en la que fueron víctimas tanto periodistas, empleados de la hacienda, como también funcionarios policiales que fueron al lugar para precautelar la situación de riesgo. Mientras esperan por una justicia que no llega, los productores exigen al gobierno que ponga un alto a esta espiral de violencia y los periodistas exigen garantías para cumplir con su trabajo. Mientras tanto, las estancias invadidas siguen en poder de estos grupos irregulares que se niegan a dejar la tierra que consiguieron a tiros. Plataformas del 21F denuncian permisividad del gobierno sobre la presencia de grupos irregulares armados en Guarayos que devela una ausencia del Estado de Derecho. Condenamos la existencia de grupos paramilitares que avasallan tierras, queman bosques, secuestran a periodistas, policías y civiles. Desde hace tiempo venimos denunciando la existencia de grupos de choque y grupos paramilitares que son protegidos por el gobierno del MAS. Es una muestra clara de que en Bolivia no hay Estado de Derecho, porque existen grupos paramilitares que secuestran. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el Ministerio de Gobierno? ¿Dónde está la Policía Nacional para hacer respetar la propiedad y para desarmar a esos grupos paramilitares? Entonces, aquí hay, como hemos denunciado anteriormente, hay un terrorismo de Estado porque estos grupos paramilitares están siendo socapados y apañados por el gobierno central. No tiremos al suelo, que no miremos y yo lo que hice fue dejar a un lado la cámara, ¿no? Le dieron para su disparo, ¿no? Para que no haya evidencia. Vi la muerte en un segundo y lo único que hacía era rezar para poder volver a mi casa. Querían quemarnos, querían matarnos, tiraban tiros, los machetes pasaban, porque estábamos boca abajo, pasaban por aquí, nos los ponían cerca de nuestras cabezas. Tranquilo, no me lo dejes. Dos periodistas de la red Unitel fueron secuestrados y retenidos y torturados. Bueno, ya hemos ido a que nos revise el médico, nos hicieron tomografía, rayos X, exámenes complementarios por los golpes que sufrimos ayer, mi camarógrafo y yo. Nos dijo los doctores que tenemos dolores musculares, gracias a Dios no tenemos costillas fracturadas. Los abogados que se van a hacer una querella contra estas personas para que el caso no quede impune y nosotros nos vamos a adherir a la denuncia también de la policía y la fiscalía para que estas personas puedan ser juzgadas como se debe, ¿no? Porque ya esto pasó del límite y como nos trataron, como nos humillaron fue demasiado fuerte. Ya más tranquilo, ya con la cabeza fría,
disfrutando de la familia, haciendo unos chequeos médicos para ver que no tengamos nada. Todo ya pasó el mal momento que vivimos. Lo de rutina, ¿no? Radiografías, tomografías por los golpes en la cabeza. ¿Ya determinó los médicos? Solo contusiones musculares, ¿no? Por los golpes, y gracias a Dios no tenemos ninguna fractura, ninguna herida grave, digamos.